conectados vía Zoom con Víctor Andrés García Belaúnde, historiador, excongresista, que no necesita mayor presentación. Tal vez lo de historiador sí, ¿no, Víctor Andrés? Porque no todo el mundo sabe que no eres un aficionado, eres un historiador en términos reales. Gracias por atendernos. ¿Cuál es tu juicio sobre lo que está pasando, Víctor Andrés? Gracias, Nicolás. Bueno, yo soy un amante de la historia más que historiador, ¿no? Y quizás por eso es que he escrito alguna serie de cosas de historia que algunos historiadores no se atrevieron a escribir en el pasado, ¿no? Bueno, mira, el tema es si Colombia no quiere reconocer el tratado del año 22, que nos devuelvan Leticia. Así de simple. El Perú, los loretanos sufrieron mucho, todavía hay algunas heridas abiertas en Loreto. ¿Cómo es posible que el gobierno del Perú, centralista y desconocedor de la Amazonía en ese momento, le entregó Leticia, que era una ciudad peruana con nombre de una loretana, Leticia, una señora Leticia, nombre de una loretana, le entregó Leticia a Colombia con 16.546 habitantes peruanos que al día siguiente descubrieron que ya no eran peruanos, sino que eran colombianos y tenían que cambiar su pasaporte. Y por eso es que cuando Leguía cae, los leticianos, los loretanos, toman Leticia, sacan a las autoridades colombianas, que solamente eran autoridades porque no había habitantes de Colombia allí, y toman Leticia. Y eso constituye el conflicto con Colombia, lo que ellos llaman la guerra con el Perú, nosotros le decimos conflicto con Colombia, y hubo pues un acercamiento militar donde murieron más gente por la fiebre amarilla que por la guerra. Lo cierto es que eso condujo al protocolo de Río de Janeiro el año 36, donde se firma la paz definitivamente y se devuelve Leticia a los colombianos. El Perú, que había rescatado Leticia, los peruanos de Loreto, los loretanos habían rescatado Leticia, el Perú tiene que convencerlos y obligarlos a que devuelvan Leticia, que había sido de ellos siempre, pero que se había entregado desde Lima, al poder de los colombianos. ¿Por qué? Porque Colombia quería una salida al Amazonas. No tenía acceso al Amazonas. Pero claro, en vez de darle solamente una ribera, le dio una ciudad además. Pero tan es así que hoy día Leticia está incomunicada con el resto de Colombia. Tú no puedes llegar a Leticia navegando desde Colombia. Tienes que llegar a Leticia navegando desde el Perú o por avión. O sea, es un enclave dentro de la selva, es una isla dentro de la selva. Y eso lo hizo Leguía por varios motivos. En primer lugar, porque desconocía la selva. Pensó que el Caquetá y el Putumayo eran ríos paralelos cuando no eran paralelos. Le entregó a Colombia las dos riberas del Caquetá y la frontera la corrió del Caquetá al Putumayo. Hoy día la frontera con Colombia es el Putumayo. Debió ser Caquetá. Y eso implica 220.000 kilómetros cuadrados que se le dio a Colombia. Digamos que se le regaló a Colombia en su momento. Pero lo que sí se regaló es Leticia y el trapecio amazónico, que son 20.000 kilómetros más para que lleguen al Amazonas. Y lo curioso del caso es que Brasil se opuso a ese tratado, Colombia con el Perú, porque no quería Brasil a Colombia que el Amazonas. Solamente quería que el Amazonas sean dueños el Perú y Brasil y no un tercer país. Todo eso se hizo en su momento. Y el Perú fue muy generoso. Y después del tratado, les cuento una anécdota. El presidente que fue presidente después, López Caballero, creo que era, con su hijo López Mikkelsen, llegaron a Lima en un avión pequeño y aterrizaron en lo que hoy día es el Lima Golf, porque ahí estaba el aeropuerto, la pista de aterrizaje, y casi se voltea la avioneta y casi mueren. López Mikkelsen, que después fue presidente, y su padre, que también fue presidente también en su momento, a tratar la paz con el Perú. Y la muerte de Sánchez Cerro, que estaba ya dispuesto a ir a la guerra, lo mataron en un desfile de preparación de tropas peruanas que iban a ir a la guerra. La muerte de Sánchez Cerro cambió las cosas, porque entró Benavides, que había estado peleando con Colombia el año 12, el año 14, que había llegado a La Pedrera. La Pedrera es una localidad que está dentro de Colombia, detrás del Caquetá, que el Perú tenía dominación de eso, y ahí fue una batalla que la ganó el coronel Benavides, que después fue mariscal,
general y mariscal y que gobernó el Perú años después durante 6 años. Entonces, todo eso es una historia larguísima que podríamos quedarnos acá hasta el día de mañana, Liconás, y no te voy a aburrir. Pero lo que quiero decir es que el Perú fue generoso y tuvo además en ese momento el apoyo de Estados Unidos, Colombia, no el Perú, Colombia, y Estados Unidos presionó al Perú para que acepte esas condiciones porque Estados Unidos quería resarcir a Colombia de haberle quitado la provincia litoral de Panamá. Panamá fue creación de Estados Unidos y claro, y ese resentimiento que se creó en Colombia fue compensado con Leticia, con el trapecio amazónico y con 220.000 kilómetros cuadrados de las ambas riberas. De Perú, o sea, te quito Panamá y por lo tanto el canal y te doy acceso al Amazonas, pero si tú no existes, no te preocupes, te entrego el Perú. Y se entregó territorio peruano. Es que es una cosa para no creer, Víctor Andrés. Bueno, y no solamente eso, sino que Estados Unidos le pagó a Colombia $8 millones por haberle quitado Panamá, digamos. Y hay obras en Colombia hasta el día de hoy, teatros y hospitales, que se hicieron con esos fondos en ese momento. Así que el Perú fue muy generoso y el Perú creyó que con este tratado no habría problemas y la amistad se iba a conservar. Y efectivamente se conservó hasta que llegó Petro y empieza a hacer lío de una isla que no le pertenece y que es parte del Perú y que es el río Amazonas es muy caprichoso, cambia de rumbo y de caudal constantemente. Y claro, hoy día lo que es la isla de Santa Rosa, antes era Chinería, ¿no? Entonces, todo eso es muy fácil de verificar y de comprobar. Pero claro, como hay un resentimiento y hay un apoyo de Petro, y aquí entramos a la parte de hoy, Petro es castillista y le molesta como los castillistas que la ciudad Boluarte lo haya reemplazado, entonces es una manera de poder atacar al gobierno peruano cuando es un asunto personal casi. Y la señora Boluarte, que comete 2 errores de 2 encuentros con Petro, quitarle el saludo, no estirarle la mano, que también, sin darse cuenta que no es ciudadana de Chalhuanca, claro, que es la presidenta de todos los peruanos, y por lo tanto la cortesía nunca hay que perderla, ¿no? Ahora, yo digo, o sea, yo creo que esos son ingredientes, digamos, que le agregan picante, digamos, a la situación, ¿no es cierto? Este tema, o sea, porque por un lado están las pésimas relaciones entre Gustavo Petro y Dina Boluarte. Por el otro lado son los problemas internos que tiene Petro, que ya tiene casi 60% de desaprobación. En el Perú el problema es que eso, si lo comparamos con los índices de desaprobación presidenciales en el Perú, nos parece mucho. Pero tener 60% de desaprobación por un presidente no es poca cosa en Colombia. O sea, tiene problemas internos serios. Pero hay un ingrediente más que ha notado el vicealmirante Jorge Moscoso, que se refiere a la baja del nivel del río frente a Leticia. Es decir, las actividades portuarias en Leticia, la perspectiva es que si las cosas siguen como van, no van a poder funcionar y que por eso necesitan territorio peruano, porque la profundidad está de nuestro lado. Es decir, la zona donde debería haber un puerto es el Perú, no Leticia. Y nosotros ni hemos pensado en eso, Víctor Andrés. Es decir, ni está en la cabeza de nadie ese tema, por Dios. ¿Ah? Y lo mismo ha pasado en Iquitos también, que el río se ha retirado y ha bajado de caudal. Bueno, pues es tema de la naturaleza, pero el Perú no tiene por qué pagar el pato. Ahora, si no quieren Leticia, que nos devuelvan Leticia. Nosotros la aceptamos Leticia con mucho gusto. Es una ciudad pujante pero que no tiene, insisto, conexión directa con el resto de Colombia. Es una isla para Colombia. Es un punto extremo para Colombia. Y está más ligado al Perú y siempre está más ligado al Perú. Ahora, Santa Rosa se ha convertido casi en una puerta de entrada al Perú y a Colombia porque está en la frontera misma y casi en el centro, de tal manera que es imposible no dejar pasar por allí y es atractivo repostar, detenerse, lograr comprar cosas, a pesar que es una ciudad muy pequeñita donde no hay tráfico, en el fondo no hay tráfico. Entonces, pero sin embargo está muy bien hoy, debido al río, está muy bien ubicada. Pero de ahí a pretender hacer todo lo que están haciendo me parece que es una exageración. Y hay que recordar aquí
mi querido Lucar, hay que recordar aquí a un gran peruano que ha sido muy atacado y que murió pobre y abandonado, Julio C. Arana, que tenía una compañía de caucho, sí, que se cometieron excesos, por supuesto que sí, pero que gracias a Julio C. Arana el Perú tuvo presencia en ambas riberas del Caquetá, con más de 8 millones de hectáreas de caucho, y que cuando destruyen Arana, entonces esas concesiones pasan a ser manejadas por Colombia, y Colombia se convierte en un gran productor de caucho y no el Perú. Entonces, y después el caucho desaparece y sale el caucho artificial, ¿no es cierto? Pero en todo caso, la presencia peruana en esas zonas siempre ha sido histórica. No puede Colombia desconocer eso. Claro, Petro, que es un ignorante, quizás lo desconozca, pero los historiadores y los hombres maduros de Colombia deben conocer muy bien esta historia y deben todavía agradecerle al Perú por todo lo que el Perú hizo por Colombia con esas tierras que le dejó y ese acceso al Amazonas que le ha permitido hasta el día de hoy. No, claro, pero es delirante que pretendan decir que Perú está ocupando territorio colombiano cuando o sea, Santa Rosa existe ahí hace muchísimos años, los peruanos tienen, todos los habitantes que hay en Santa Rosa son peruanos, todos tienen DNI peruano. O sea, no hay ninguna discusión sobre eso, o nunca ha habido una discusión sobre ese tema. O sea, de repente, en los últimos meses, Petro es el que ha tratado de meter ese asunto. Ahora, yo entiendo por lo que nos dijo el almirante Moscoso qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, o sea, es cierto. Yo he estado en Santa Rosa, yo he dormido una vez en Santa Rosa, y es una isla casi flotante, ¿no? Y casi con ruedas, digamos, ¿no? Parecería que tuviese ruedas y se va moviendo de acuerdo al caudal del río. Pero la pregunta es si hace 100 años el Perú regaló a Colombia Leticia y el trapezo amazónico y le dio acceso a ambas riberas del Caquetá, 220.000 kilómetros cuadrados, ¿va ahora, después de 100 años, tratar de quedarse con una pequeña isla de unos cuantos kilómetros? No, pues, es absurdo. Es absurdo. El señor Petro es un ignorante de 7 suelas. O sea, es un absurdo que puedan pretender que el Perú, con lo generoso que ha sido y con todo lo que le aceptó y le dejó, ahora quiera recuperar una pequeña isla que está frente a Leticia. Eso es absurdo. Víctor Andrés, te agradezco mucho, como siempre. Ha sido muy gentil, Vitocho. Muy buenos días.